Yo llegué a la revolución por la vía de la poesía. Tú podrás llegar, si lo deseas, si sientes que lo necesitas, a la poesía por la vía de la revolución. En 1964, Roque ingresa clandestinamente a El Salvador y es apresado y conducido a la cárcel de Cojutepeque, de donde escapa espectacularmente. Regresa a La Habana, donde permanece hasta 1969. Ese mismo año viaja a Praga, Checoslovaquia, donde se encuentra con Miguel Mármol, sobreviviente de los sucesos políticos del 32, y configura el ensayo Miguel Mármol, los sucesos de 1932 en El Salvador. Sus actividades lo encaminan a Chile en 1973, luego se pierde de vista. Se dice que aparece por Angola y por Hanoi. De este último lugar mantiene correspondencia con Julio Cortázar. A finales de 1974, Roque ingresa a El Salvador, solo que esta vez se quedó para siempre. El hecho en sí de cómo fue asesinado mi padre, no tenemos los responsables de este asesinato deberían de dar a conocer por un problema político, por un problema histórico y moral, todas las circunstancias que atañen a este problema todavía, a pesar de que haya sucedido hace 20 años. Lo que sí puedo decirles a ustedes es que mi padre no llegó a cumplir los 40 años. Le faltaban 4 días para celebrar su cumpleaños. Para cumplir apenas 40 años, un hombre con tal creatividad. Además puedo decirles que hace 20 años mi padre fue asesinado el 10 de mayo, o sea, el Día de la Madre en El Salvador, lo que para nosotros es mucho más dramático en las circunstancias, incluyendo también el hecho dramático que se dio de que su cadáver no apareció nunca, porque fue abandonado en la zona del Playón, casualmente donde tantos y tantos salvadoreños también se perdieron para sus familiares en la época de la violencia y de la guerra en este país. Su muerte conmovió a sus grandes amigos: Julio Cortázar, Regis Debray, Roberto Retamar, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Ángel Rama. Tú que vas por el mundo en la hora del sueño, por esas calles de San Salvador bañadas por la luna llena, das pasos de niño, de vuelo recién inaugurado, cuando la noche es oscura, el corazón es temeroso y mañana será otro día. De Roque Dalton, mucho se ha dicho, muchos han hablado de él y de su obra, porque Roque llevaba implícita la poesía en su sangre. Para él, la poesía era como la siempre viva, como el pan de todos, que nutre el espíritu y el deseo de continuar la lucha por la vida. Su obra la escribió en muchos países. En 1956, publicó sus primeros poemas en la revista Hoja de los Amigos de la Cultura, donde comienza a darle forma a su talento literario. Mía junto a los pájaros y vengo desde la ursa amaneciendo, entre otros. Entre sus principales obras editadas se pueden mencionar La ventana en el rostro, en 1961, galardonada con el Premio Internacional de Literatura, otorgado por la Unión Internacional de Estudiantes, UIE. En 1962 escribe El mar. César Vallejo, Las razones de su cruz y El Salvador, monografía. En 1963, El turno del ofendido, la cual obtuvo mención honorífica en la Casa de las Américas. En 1964, Los testimonios y Los pequeños infiernos. También escribió 2 obras de teatro, Los helicópteros, en coautoría,
con Napoleón Rodríguez Ruiz. Y Cuba va, en 1966. En 1969 gana el Premio Latinoamericano de Poesía de Casa de las Américas por Taberna y otros lugares. Las historias prohibidas de Pulgarcito. Según la crítica internacional, una de sus mejores obras. Fue escrita en 1973. Y su única novela, Pobrecito poeta, que era yo. Como un homenaje a su poesía, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Publicaciones e Impresos, edita el libro En la humedad del secreto, antología poética de Roque Dalton, del doctor Rafael Lara Martínez, en 1994. Su obra ha sido traducida a varios idiomas: ruso, inglés, alemán, francés, eslavo, checo, portugués, italiano, hebreo y senegalés. La obra de Roque no se perdió en el olvido. Quedó impregnada a lo largo y ancho de su terruño El Salvador, y que, como su errante itinerario, se fue extendiendo por todo el mundo. Lo que para mí marca el corte postmodernista y entra a la vanguardia, porque él es de la vanguardia literaria y de la vanguardia política. Lo que marca este corte es la ventana en el rostro, porque en él se ve un corte. Precisamente la primera parte del libro todavía tiene influencias nerudianas, la segunda parte ya entra exactamente al proceso de vanguardia, o sea, versolibrismo, concepción histórica, y en todo caso siempre hay una contradicción real entre los dos opuestos que hay en Roque Dalton, o sea, el hombre apasionado, el hombre católico, y con esa misma pasión también la irrupción hacia lo político. O sea que en él la lucha de contrarios se libra en su propio ser, desde el punto de vista de una concepción que arraigada en lo católico, especialmente de los jesuitas, y su punto de vista marxista, que también configura gran parte de su vida y de su obra. Roque Dalton fue un individuo que llenó su poesía de sus mismas vivencias. Fue un tipo que manejó muy bien el humor blanco y el humor negro, el sarcasmo, de ahí que le llamen un escritor de ruptura. De manera que Roque Dalton será para las futuras generaciones uno de los escritores mayor estudiado, mayor leído, sea que le guste o no le guste a algunas gentes que lo quisieron o no lo quisieron, pero que Roque seguirá siendo Roque para El Salvador, de modo que Roque Dalton es pues el poeta por excelencia de mayor envergadura que El Salvador ha parido en los últimos tiempos. Roque ha tenido sus homenajes en Cuba, Madrid, Praga. En México han creado la orden Roque Dalton, que se le otorga a los que sobresalen en el arte y la cultura. Frente a la antigua biblioteca de la Universidad de El Salvador, un monumento en su honor, esculpido por don Armando Solís, que dio origen e idea para crear una pinacoteca que lleva su nombre, la cual cuenta con obras de distinguidos artistas de la plástica nacional e internacional. Roque Dalton, un poeta del pueblo que vino desde el misterio para quedarse entre los vivos y con los muertos. Con el último ademán de un saludo vespertino, empuñó el fusil de su pluma para disparar versos en vivas poesías y poemas hermosos, en picaresca prosa, novela, periodismo y ensayos. Porque, por medio de la poesía, llegó a la revolución. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera. Los eternos indocumentados. Los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los primeros en sacar el cuchillo.
los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.